La historia que vas a escuchar es maravillosa. Por favor, suscríbete al canal si te gusta la historia y comenta desde qué lugar nos ves. Gracias por acompañarnos. Ricardo ajustó su corbata de marca una vez más antes de salir de su Mercedes negro en el estacionamiento del Parque de los Robles. El sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre el área de juegos, donde las risas de los niños resonaban como una sinfonía que él había olvidado cómo escuchar. Su hija de 7 años, Sofía, estaba sentada en silencio en el asiento trasero, su cabello dorado capturando la luz como seda fina, sus ojos azules fijos en algo que solo ella podía ver. «Vamos». «Cariño», dijo Ricardo suavemente abriendo su puerta. Sofía deslizó su pequeña mano en la de él, pero no dijo nada. Nunca lo hacía. Durante 3 años, 2 meses y 16 días, Ricardo contaba cada uno de ellos, Sofía había permanecido en silencio. No por elección, dijeron los médicos. El trauma de perder a su madre en aquel accidente de coche había encerrado su voz en algún lugar profundo dentro de ella. Y ninguna cantidad de terapia, especialistas u oraciones había logrado encontrar la llave. Ricardo era un hombre que resolvía problemas para ganarse la vida. Como director ejecutivo de Empresas Méndez, una compañía de gran envergadura, dirigía salas llenas de ejecutivos, negociaba acuerdos millonarios y convertía negocios en quiebra en historias de éxito. Pero no podía arreglar lo único que más importaba, el silencio de su hija. Caminaron hacia el área de juegos, los pequeños dedos de Sofía agarrando su mano como un salvavidas. Otros niños corrían a su lado, gritando y jugando a juegos que Sofía observaba con ojos anhelantes, pero a los que nunca se unía. A Ricardo se le encogió el pecho mientras la veía sentarse en una banca, sus piernas balanceándose libremente, su boca sellada como una caja fuerte que protegía tesoros demasiado preciosos para compartir. «Sofía, ¿te gustaría probar los columpios hoy?», preguntó, su voz cargada con la misma esperanza gentil de cada tarde que venían allí. Sofía lo miró con aquellos ojos increíblemente azules, los ojos de Isabela, y negó con la cabeza de forma casi imperceptible. Fue entonces cuando Ricardo lo vio. Un niño, quizás de la edad de Sofía, con el cabello rubio y desordenado, apuntando en todas direcciones y ropa que había visto días mejores. Sus zapatillas tenían agujeros y su camiseta era 2 tallas más grande, probablemente de segunda mano. Pero su sonrisa podría iluminar toda la ciudad. El niño estaba construyendo algo en el arenero, con la lengua fuera en señal de concentración, mientras moldeaba la arena con sus manos desnudas. Otros niños jugaban a su alrededor, pero él parecía contento en su propio mundo, creando lo que parecía un castillo elaborado, completo con torres y fosos. Sofía se levantó de la banca de repente, su movimiento tan rápido que sobresaltó a Ricardo. Caminó hacia el arenero con determinación, algo que no había visto en ella en 3 años. Ricardo la siguió a distancia, su corazón martillando contra sus costillas. El niño levantó la vista cuando Sofía se acercó y su rostro se iluminó como la mañana de Navidad. «Hola, ¿quieres ayudarme a construir este castillo? Lo estoy haciendo para una princesa, pero creo que necesito a alguien que sepa lo que a las princesas les gusta de verdad». Sofía se detuvo justo antes del arenero, sus ojos grandes y fijos en la creación del niño. Se arrodilló en la arena sin importarle su vestido caro y extendió la mano para tocar una de las torres. «Cuidado», dijo el niño rápidamente, pero sin dureza. «Todavía está un poco inestable». «Me llamo Mateo García. ¿Y tú?». Ricardo contuvo el aliento. Este era el momento que siempre le rompía el corazón, cuando otros niños esperaban que Sofía hablara y ella no podía. La decepción en sus rostros generalmente la hacía correr de vuelta hacia él. Pero algo diferente sucedió hoy. Sofía abrió la boca y por primera vez en 3 años, 2 meses y 16 días, susurró una sola palabra que lo cambió todo. «Sofía». Las piernas de Ricardo casi cedieron. Sofía había hablado. Su hija, su preciosa y silenciosa Sofía, acababa de decir su nombre a un completo extraño. La palabra flotó en el aire como una oración respondida, y Ricardo sintió las lágrimas corriendo por su rostro antes de poder detenerlas.
El rostro de Mateo se iluminó como los fuegos artificiales que Sofía solía amar antes de que el mundo se silenciara. Sofía, qué nombre tan bonito, se exclamó aplaudiendo con sus manos arenosas con pura alegría. Igual que la princesa Sofía de mi libro favorito en la biblioteca. Ella es la que podía hablar con los animales y hacer que las flores florecieran solo con sonreírles. ¿Quieres ayudarme a hacer el puente levadizo? No consigo que se abra y se cierre bien. Ricardo observó con asombro, mientras Sofía asentía con entusiasmo, algo que no había visto desde antes de la muerte de Isabela. Se acercó más a Mateo en el arenero, su vestido blanco impecable ahora decorado con arena dorada, y comenzó a moldear cuidadosamente la entrada del castillo con dedos delicados que no habían jugado en años. Mi mamá solía leerme cuentos sobre castillos, susurró Sofía, su voz apenas audible, pero clara como el cristal para los oídos desesperados de Ricardo. Cada palabra era un milagro, un regalo que pensó que nunca volvería a recibir. Decía que cada castillo necesita un jardín secreto, donde la princesa pueda ir cuando se sienta triste. Un lugar bonito y silencioso, donde pueda pensar en cosas felices. Los ojos de Mateo se abrieron con emoción y comenzó a cavar entusiastamente en la arena. Un jardín secreto. Esa es la idea más brillante de todas. Podríamos ponerlo justo aquí, detrás de la torre principal, con pequeñas flores hechas de arena de colores. Dejó de cavar, mirando a Sofía con una curiosidad sin prejuicios. Tu mamá parece muy inteligente y simpática. ¿Viene a buscarte más tarde o te vas a casa con tu papá? La respiración de Ricardo se atascó en su garganta. Esta siempre era la parte más difícil, el momento en que otros niños preguntaban por mamá y el rostro de Sofía se cerraba como persianas de golpe. Lo había visto suceder docenas de veces. La había visto retirarse de nuevo al silencio cuando las preguntas se volvían demasiado difíciles. Pero hoy se sintió diferente. Hoy las manos de Sofía se quedaron quietas en la arena, pero no corrió, no se cerró. En cambio, miró directamente a Mateo con esos ojos increíblemente azules, los ojos de Isabela, y habló con una firmeza que le rompió y reparó el corazón a Ricardo al mismo tiempo. Mamá está en el cielo ahora, dijo simplemente, su voz cargada de una gracia que parecía ir mucho más allá de sus 7 años. Me cuida desde las estrellas todas las noches. Papá me mostró cuál es la suya. Es la más brillante, justo encima de nuestra casa. Mateo dejó de cavar por completo y miró a Sofía con una comprensión muy superior a sus pocos años. Los sonidos del parque parecieron desvanecerse a su alrededor mientras procesaba sus palabras con la seria consideración que merecían. Mi papá también está en el cielo, dijo suavemente, su voz bajando para igualar el tono reverente de Sofía. Se fue allí cuando yo tenía 5 años, pero me acuerdo de todo sobre él. Tenía las manos más grandes del mundo y solía construir los castillos de arena más increíbles. Mamá dice que me cuida desde la estrella más grande del cielo, la que parece que parpadea. Dice que a veces me envía buenos sueños, especialmente cuando tengo miedo o me siento solo. Ricardo sintió que su corazón se expandía y se rompía simultáneamente. Estos dos niños, ambos tocados por la pérdida a edades tan tempranas, se habían encontrado en un arenero y estaban compartiendo su dolor más profundo con la honestidad inocente que solo los niños poseían. Quizás son amigos allá arriba, sugirió Sofía, y por primera vez en más de 3 años, una sonrisa genuina tiró de las comisuras de su boca. No la sonrisa educada y ensayada que había aprendido a usar para médicos y terapeutas, sino una expresión real y espontánea de esperanza. Seguro que sí, asintió Mateo, su propia sonrisa igualando la de ella. Y apuesto a que están muy contentos de que seamos amigos aquí abajo. Quizás hasta nos ayudaron a encontrarnos hoy. Mientras el sol de la tarde comenzaba a ponerse, tiñendo el parque de tonos dorados que hacían que todo pareciera mágico, Ricardo se dio cuenta de que algo profundo estaba sucediendo. Su hija no solo estaba hablando, estaba sanando. La parte encerrada de su alma se estaba abriendo como una flor, buscando la luz del sol. Y todo era gracias a un niño con agujeros en sus zapatillas y un corazón más grande que el cielo. Pero mientras los observaba jugar, construyendo cuidadosamente su castillo y su amistad
Con igual esmero, Ricardo no podía evitar la sensación de que este momento era demasiado perfecto, demasiado frágil. ¿Qué pasaría cuando esta tarde terminara? ¿Y mañana o la próxima semana? ¿Podría algo tan hermoso durar de verdad? «Papá, ¿puede venir Mateo a nuestra casa?», preguntó Sofía mientras caminaban de regreso al Mercedes, su pequeña mano todavía aferrada a la de Ricardo, pero ahora con una energía animada en lugar de la necesidad desesperada a la que se había acostumbrado. Su voz llevaba una ligereza que había olvidado que existía. Ricardo miró hacia el arenero, donde Mateo estaba desmontando cuidadosamente su castillo, guardando la arena para los niños de mañana, con el tipo de consideración que hablaba de su carácter. El niño levantó la vista y saludó con entusiasmo a Sofía, su sonrisa desdentada, contagiosa y pura, el tipo de sonrisa que podría iluminar la habitación más oscura. «Ya veremos, cariño», dijo Ricardo, aunque su mente ya estaba acelerada con preguntas y preocupaciones. ¿Quién era este niño? ¿Dónde estaban sus padres? ¿Por qué estaba solo en el parque? Y lo más importante, ¿qué pasaría con la voz recién encontrada de Sofía si esta amistad no podía continuar? «¡Mateo!», gritó Ricardo, sus instintos de director ejecutivo activándose mientras se acercaba al niño. «¿Alguien viene a buscarte? Se está haciendo bastante tarde». El niño se acercó saltando con energía ilimitada, con arena todavía pegada a su ropa gastada y su cabello en punta en todas direcciones. «Oh, me voy caminando a casa. No está lejos. Justo después de la vieja fábrica en la calle de Las Palmas y a la vuelta de la esquina de la lavandería con el letrero de neón que parpadea. Mamá trabaja en el restaurante de Jorge, así que vengo aquí la mayoría de los días después de la escuela. A veces voy primero a la biblioteca, pero el parque es mi lugar favorito porque puedes construir cosas y usar tu imaginación». La sangre de Ricardo se heló. La calle de Las Palmas estaba en uno de los barrios más peligrosos de la ciudad, un lugar donde incluso la policía patrullaba en parejas. La idea de un niño de 7 años caminando solo por esas calles todas las tardes era impensable. El tipo de cosa que mantenía a los padres despiertos por la noche con preocupación. «¿Cuánto tiempo llevas caminando solo?», preguntó Ricardo, tratando de mantener su voz casual, mientras su mente calculaba todos los peligros que un niño podría enfrentar en esa área. Mateo se encogió de hombros con la indiferencia de alguien demasiado joven para comprender completamente los riesgos que enfrentaba a diario. «Desde que empezó la escuela en marzo. Mamá dice que soy lo suficientemente responsable ahora que tengo 7 años y medio. Además, doña Teresa de la casa de al lado me vigila desde su ventana y don Pablo en la tienda de la esquina siempre me saluda y a veces me da un dulce gratis si lo ayudo a llevar las compras a las señoras mayores». Sofía tiró insistentemente de la manga de Ricardo, sus ojos brillantes con una idea. «Papá, ¿podemos llevar a Mateo a casa, por favor? Está oscureciendo y no debería caminar solo cuando está oscuro». Ricardo miró los ojos suplicantes de su hija, los mismos ojos que habían estado vacíos y sin vida durante tanto tiempo, y supo que no podía rechazar su primera petición real en años. Los instintos protectores que sentía por Sofía se extendían naturalmente a este niño notable que le había devuelto la voz. «Claro, Mateo, nos gustaría llevarte a casa. Estaremos encantados de llevarte». El viaje en coche fue una revelación que cambió todo lo que Ricardo creía saber sobre la resiliencia infantil. Mateo habló sin parar sobre la escuela, su maestra favorita, la tía Camila, que lo dejaba ayudar con la hora del cuento, las famosas empanadas de su madre que todos los vecinos le rogaban, y su gran sueño de convertirse en astronauta para poder visitar a su padre entre las estrellas. Sofía se aferró a cada palabra, añadiendo ocasionalmente sus propios comentarios suaves, cada uno de ellos un milagro para los oídos de Ricardo. «¿De verdad quieres ir al espacio?», preguntó ella. «Suena aterrador». «No es aterrador», corrigió Mateo suavemente. «Es increíble. Piénsalo, Sofía. Podrías ver el mundo entero desde allá arriba, y todos los problemas que parecen tan grandes aquí abajo se verían pequeños. Además, apuesto a que la vista del cielo es mucho mejor desde el espacio».
Cuando se detuvieron frente a un pequeño y desgastado edificio de apartamentos en la calle de Las Palmas, el corazón de Ricardo se hundió. La pintura se estaba descascarando de las paredes. Los escalones de la entrada parecían a punto de derrumbarse bajo el menor peso, y varias ventanas estaban cubiertas con cartón en lugar de vidrio. Esta era la pobreza en su forma más cruda e implacable. «Gracias por el aventón, señor». Mateo se detuvo, dándose cuenta de que no sabía el apellido de Ricardo a pesar de su tarde juntos. «Méndez», respondió Ricardo, observando cuidadosamente el rostro del niño. «Ricardo Méndez». Los ojos de Mateo se abrieron con reconocimiento y emoción genuina. Como Empresas Méndez, el gran edificio del centro, con todas las ventanas brillantes que reflejan las nubes. Mamá limpia oficinas allí a veces los fines de semana, cuando necesitan ayuda extra. Ricardo asintió, sorprendido de que el niño no solo conociera su empresa, sino que hablara de ella con tanto entusiasmo. Mamá siempre dice que las personas que trabajan allí deben ser muy importantes porque todo está muy limpio y elegante. Continuó Mateo brillando con orgullo inocente. Eso es genial. Tu papá debe ser como un superhéroe con traje. Mientras Mateo desaparecía en el edificio, saludando con entusiasmo hasta el último segundo posible, Ricardo se dio cuenta de algo profundamente inquietante. Sofía había encontrado su voz de nuevo. Pero, ¿a qué costo? Mateo vivía en un mundo que Ricardo apenas entendía. Un mundo de lucha e incertidumbre que era tan ajeno para él como otro planeta. ¿Qué sucedía cuando dos mundos tan diferentes chocaban? Y más importante, ¿qué le pasaría a Sofía si esos mundos no podían encontrar una manera de coexistir? A la mañana siguiente, Ricardo encontró a Sofía sentada junto a la ventana de su habitación, en el rincón de lectura que Isabela había creado años atrás, completamente vestida con su vestido azul favorito y mirando intensamente el reloj digital en su mesita de noche. La luz del sol se filtraba por las cortinas, iluminando su cabello dorado como un halo. «Son solo las 7:30, cariño. No tenemos que ir al parque hasta las 3», dijo suavemente, sentándose a su lado en el asiento de la ventana, que había sido el lugar favorito de Sofía antes de que el mundo se silenciara. «¿Podemos ir más temprano hoy?», preguntó Sofía, su voz más clara y fuerte que el día anterior, cada palabra más segura que la anterior. «Mateo dijo que podría ir a la biblioteca antes del parque hoy. Va a leer cuentos a los niños pequeños y quiero ver qué libros le gustan. Quizás podría ayudarlo». El corazón de Ricardo se llenó de alegría y preocupación a partes iguales. Sofía estaba hablando en frases completas, mostrando entusiasmo por actividades más allá de su rutina tranquila y cuidadosamente controlada. Todas señales positivas que lo llenaban de esperanza. Pero toda su recuperación emocional parecía depender de un niño pequeño que había conocido hacía menos de 24 horas. Y esa dependencia lo aterrorizaba. «Sofía, cariño, tenemos que hablar de Mateo», comenzó Ricardo con cuidado, escogiendo sus palabras como si fueran piedras para cruzar un río peligroso. «Es un niño maravilloso y estoy muy feliz de que se hayan hecho amigos, pero es mi mejor amigo», interrumpió Sofía con una firmeza que sorprendió por completo a Ricardo. «Él entiende lo que es extrañar a la gente y tener agujeros en el corazón que duelen a veces, y hace que quiera hablar de nuevo, papá. Cuando estoy con él, las palabras ya no se sienten atrapadas». La simplicidad y honestidad de su declaración golpearon a Ricardo como un golpe físico. Mateo la hacía querer hablar de nuevo. 3 años de los mejores terapeutas que el dinero podía comprar, innumerables sesiones con psicólogos infantiles, especialistas traídos de todo el mundo, nada de eso había logrado lo que una tarde con un niño de la calle de Las Palmas había conseguido. Esa tarde encontraron a Mateo en la biblioteca pública, exactamente donde había dicho que estaría, y la escena que los recibió le quitó el aliento a Ricardo. Mateo estaba sentado en la sección infantil, rodeado por un grupo diverso de niños más pequeños, que lo observaban con atención absorta, mientras daba vida a un cuento con voces animadas y gestos expresivos. Y entonces, el dragón se dio cuenta de que no era aterrador en absoluto. Solo estaba solo e incomprendido, decía Mateo, su voz animada y cautivadora,
todo su cuerpo moviéndose mientras representaba la historia. Nadie le había preguntado por qué escupía fuego. Solo corrían gritando. Así que cuando la princesa finalmente se sentó y le preguntó por sus sentimientos, él comenzó a llorar lágrimas de alegría en lugar de escupir fuego. Sofía caminó sin dudarlo y se sentó con las piernas cruzadas en la alfombra de colores con los otros niños, completamente absorta en la narración de Mateo. Ricardo observaba desde detrás de las estanterías cercanas, impresionado y emocionado. Su hija, que apenas había interactuado con otros niños desde el accidente, ahora era parte de un grupo, riendo y aplaudiendo junto con la historia, como si nunca hubiera estado en silencio. Cuando la hora del cuento terminó y los niños se dispersaron para encontrar sus propios libros, Mateo vio a Sofía y su rostro se iluminó como la mañana de Navidad. «Sofía, viniste. ¿Escuchaste la historia del dragón? Es una de mis favoritas, porque nos enseña que a veces las personas que parecen aterradoras solo están tristes por dentro. Me encantan las historias donde todos terminan felices y comprendidos». «A mí también», respondió Sofía con creciente confianza. «Mateo, ¿lees cuentos aquí todos los días? Eres muy bueno haciendo que los personajes se sientan reales. La tía Camila me deja ayudar con la hora del cuento los miércoles y viernes», explicó Mateo con evidente orgullo. «Es que tengo un don especial para dar vida a los personajes y ayudar a los niños a conectar con los libros. Quiero escribir mis propios libros algún día. Historias que ayuden a los niños tristes a sentirse mejor y menos solos». Ricardo sintió que algo fundamental cambiaba en su pecho. Esto no era solo un encuentro afortunado o un punto brillante temporal. Mateo era genuinamente especial. Su empatía natural, su manera intuitiva con los niños, su resiliencia, a pesar de las dificultades obvias, esas eran cualidades que no se podían comprar, enseñar o fabricar. Mientras salían juntos de la biblioteca, Sofía deslizó su mano libre en la de Mateo con total confianza, creando una cadena de 3 personas que se sentía más natural que cualquier cosa que Ricardo hubiera experimentado desde la muerte de Isabela. Por primera vez en más de 3 años, sintió que realmente podrían volver a ser una familia. Pero entonces, Mateo mencionó algo que destrozó la creciente sensación de paz de Ricardo y lo cambió todo. «Ah, por cierto, mamá quería que te agradeciera por el aventón de ayer. Señor Méndez se preocupó cuando llegué 15 minutos tarde a casa, pero cuando le conté todo sobre Sofía y nuestro castillo y cómo ambos extrañamos a personas en el cielo, lloró lágrimas de felicidad». Mateo se detuvo, su expresión volviéndose repentinamente seria, más allá de sus años. Dijo que era la primera vez en meses que hablaba de hacer un nuevo amigo, en lugar de solo extrañar a papá. «Mamá ha estado muy preocupada por mí últimamente, especialmente desde que llegó el aviso de desalojo. Intenta ocultarlo, pero sé que tiene miedo». La sangre de Ricardo se convirtió en hielo. Aviso de desalojo. Esta amistad sanadora y perfecta estaba a punto de ser destruida por algo tan brutal y final como un desalojo. Ricardo no pudo concentrarse en nada durante el resto de la tarde. Mientras Sofía jugaba tranquilamente en su habitación, hablando con sus animales de peluche por primera vez en años, creando historias elaboradas que se filtraban por la casa como música, su mente daba vueltas con la mención casual de Mateo de un aviso de desalojo. Intentó convencerse de que no era su responsabilidad. Había construido empresas Méndez desde cero, tomando decisiones difíciles, entendiendo que los negocios eran negocios y las emociones eran lujos que la gente exitosa no podía permitirse. Involucrarse personalmente en los problemas financieros de cada persona que tocara su vida era una receta para el desastre. Pero cada vez que cerraba los ojos, veía la sonrisa desdentada de Mateo y oía la risa de Sofía resonando por la casa por primera vez desde que Isabela murió. ¿Cómo podía sopesar los principios empresariales contra la milagrosa recuperación de su hija? A medianoche, Ricardo se encontraba en su despacho con paneles de roble, con el portátil abierto, investigando todo lo que podía sobre la dirección de la calle de Las Palmas, 231, apartamento 3B. Lo que descubrió en los registros públicos le revolvió el estómago con una mezcla de tristeza y rabia por la injusticia de la vida.
Ana García, de 28 años, tenía 3 trabajos a tiempo parcial. Limpiaba oficinas por el salario mínimo en las primeras horas de la mañana, servía mesas en el restaurante de Jorge durante la cena y ocasionalmente cuidaba a los hijos de los vecinos cuando su agenda se lo permitía. Su esposo, Carlos, había muerto en un accidente de construcción hacía 18 meses, dejando atrás enormes facturas médicas de su lucha de 3 semanas por la vida y ningún seguro para amortiguar el golpe. El aviso de desalojo era por 3 meses de alquiler atrasado, un total de $900. Ricardo miró la cifra en su pantalla con incredulidad. Gastaba más que eso en una sola cena de negocios. Era menos de lo que pagaba por el servicio mensual de detallado de su coche. Para la familia García, era la diferencia entre tener un hogar y vivir en la calle. Ricardo cogió el teléfono 3 veces para llamar a su asistente, Margarita, y pedirle que emitiera un cheque y resolviera el problema de forma silenciosa y eficiente. Pero cada vez dudó. ¿Qué mensaje enviaría eso? ¿Qué pasaría el mes siguiente cuando no pudieran pagar el alquiler de nuevo? ¿Estaba resolviendo un problema o creando una dependencia que acabaría empeorando las cosas? A la tarde siguiente, en el parque, Mateo parecía diferente. Más callado, menos animado, su habitual energía ilimitada amortiguada por una preocupación demasiado pesada para hombros tan jóvenes. Cuando Sofía le pidió que la ayudara a construir otro castillo, él aceptó, pero su corazón no estaba en ello. Sus movimientos eran mecánicos, distraídos. «Mateo, ¿estás bien?», le preguntó Sofía con la preocupación intuitiva que parecía ser su superpoder. «Pareces triste hoy. ¿Pasó algo?». La mano de Mateo se detuvo en la arena, y por un momento, Ricardo vio el peso de las preocupaciones de un adulto asentado en el rostro de un niño. Mamá lloró de nuevo anoche después de que pensó que estaba dormido. El hombre de la oficina del edificio vino y no fue muy amable con ella. Dijo cosas feas sobre la gente que no paga sus facturas y le dio un papel nuevo que decía que teníamos que irnos en 2 semanas si no podíamos pagar. Mateo miró a Sofía con ojos que habían visto demasiado. «No quiero mudarme lejos, Sofía. Acabo de encontrar a mi mejor amiga y no quiero perderte a ti también». El rostro de Sofía se derrumbó con una expresión que Ricardo no había visto desde el día en que le dijeron que mamá no volvería a casa. «No puedes mudarte. Eres el único que entiende lo de las mamás y los papás en el cielo. Eres el único que me hace querer hablar». Ricardo observó el rostro de su hija pasar por emociones que no había visto en 3 años. Rabia, miedo, desesperación y una protección feroz que le recordó tanto a Isabela que le quitó el aliento. Estaba sintiendo de nuevo, profunda y completamente, y era a la vez hermoso y aterrador. «Quizás tu papá pueda ayudar», dijo Mateo de repente, mirando a Ricardo con ojos esperanzados que llevaban el peso del futuro de una familia. «Él es importante, ¿verdad? La gente importante puede arreglar cosas que la gente normal no puede arreglar». El peso de las miradas expectantes de ambos niños se posó sobre los hombros de Ricardo como plomo. Él era importante, podía arreglar esto, pero ¿debía hacerlo? Y si lo hacía, ¿cuáles serían las consecuencias para todos los involucrados? «Veré qué puedo hacer», se oyó decir Ricardo, aunque su mente gritaba advertencias sobre límites y complicaciones y el peligroso territorio de mezclar negocios con sentimientos personales. Esa noche, mientras Ricardo arropaba a Sofía en la cama en la habitación, que todavía olía débilmente al perfume de lavanda de Isabela, ella lo miró con esos ojos increíblemente azules y dijo las palabras que lo atormentarían durante días de insomnio. «Papá, si Mateo se muda, creo que podría dejar de hablar de nuevo. Es la única persona que hace que las palabras quieran salir del lugar silencioso donde han estado escondidas. Sin él, no sé si recordaré cómo usar mi voz». Ricardo se dio cuenta con una claridad cristalina de que no solo le estaban pidiendo que ayudara a una familia en apuros, le estaban pidiendo que salvara la voz de su hija, su curación, su futuro. Pero ¿era lo suficientemente fuerte como para unir 2 mundos que parecían destinados a permanecer separados? ¿Y cuál sería el costo de intentarlo? Ricardo estaba de pie fuera del número 231 de la calle de Las Palmas a las 7:30 de la mañana siguiente,
sosteniendo un sobre que contenía un cheque certificado por $1,200, suficiente para cubrir el alquiler atrasado y varios meses por adelantado. Apenas había dormido, luchando con la voz de Isabela en su cabeza, su gentil sabiduría resonando a través de su memoria. «No puedes solucionarlo todo con dinero, Ricardo», solía decir cuando él intentaba extender cheques para problemas que requerían más que soluciones financieras. A veces el corazón necesita más de lo que la cartera puede proporcionar. A veces la gente necesita sentir que se ha ganado su dignidad. Pero, ¿cuál era la alternativa? ¿Dejar que Mateo y su madre fueran desalojados? ¿Ver a Sofía retirarse de nuevo al silencio? A veces, el dinero era la única herramienta que tenía, el único idioma que hablaba con la suficiente fluidez como para ayudar. El edificio de apartamentos parecía aún más deteriorado bajo la dura luz de la mañana. Los grafitis cubrían la mayoría de las paredes del primer piso. La acera estaba agrietada y desigual, y el olor a basura y desesperación parecía flotar en el aire como niebla. Ricardo subió los crujientes escalones hasta el 3B, cada paso haciendo eco de sus dudas, y llamó suavemente. La mujer que abrió la puerta no era lo que había esperado. Ana García era hermosa de una manera que las dificultades no podían tocar. Pómulos altos, ojos oscuros e inteligentes que no se perdían nada, y un aura de dignidad que la pobreza no podía disminuir. Llevaba un uniforme de camarera que había visto días mejores, pero estaba impecablemente limpio, y sostenía una taza de café que olía como si fuera principalmente a chicoria y esperanza. «Señor Méndez», dijo, reconociéndolo inmediatamente por las emocionadas descripciones de Mateo. «Mateo me contó todo sobre usted y Sofía. No ha dejado de hablar de su nueva amiga desde ayer. Por favor, entre». El apartamento era pequeño, pero inmaculado. Cada superficie limpia hasta brillar. Todo estaba ordenado con precisión militar. Y a pesar de la pobreza evidente, había amor en cada rincón. Mateo estaba sentado en una pequeña mesa, haciendo la tarea, con la lengua fuera en señal de concentración, y levantó la vista con sorpresa y alegría cuando vio a Ricardo. «Señor Méndez, el papá de Sofía está aquí. ¿Quiere ver mi habitación? Tengo un telescopio que papá me dio antes de irse al cielo, y a veces miro las estrellas y le cuento mi día». «Mateo, termina tu tarea de matemáticas», dijo Ana suavemente, su voz cargada con la autoridad de una madre que también era el ancla de su hijo. Se volvió hacia Ricardo con ojos curiosos. «Disculpe que nuestro lugar sea tan pequeño. Le puedo ofrecer un café. No es elegante, pero es fuerte». Ricardo miró alrededor del humilde espacio. Los muebles cuidadosamente remendados, los dibujos hechos a mano cubriendo el refrigerador, los libros de enfermería apilados en cada superficie disponible. Esto no era solo pobreza, era alguien luchando con uñas y dientes para construir una vida mejor contra probabilidades imposibles. «Señora García», comenzó Ricardo, sacando el sobre con manos que no estaban del todo firmes. «Quiero ayudar con su situación de alquiler. Mateo y Sofía se han vuelto muy cercanos y entiendo que está enfrentando algunas dificultades. Considere esto un regalo». «No». La voz de Ana fue firme, pero no desagradable, y su negativa golpeó a Ricardo como un puñetazo físico. «Aprecio el gesto más de lo que se imagina, señor Méndez, pero no acepto caridad, ni siquiera de alguien con las intenciones más amables». Ricardo parpadeó aturdido en el silencio. En su mundo, todo el mundo aceptaba dinero si se lo ofrecías. Todos tenían un precio, un número que resolvería sus problemas y los haría agradecidos. Esto era territorio extranjero. «Señora García, por favor, entiendo su orgullo, pero Mateo y Sofía son hermosos juntos», interrumpió Ana con acero gentil. «Mi hijo no ha sonreído así desde que murió su padre. Y por lo que Mateo me cuenta, Sofía está encontrando su voz de nuevo. Pero el dinero no compra la amistad, señor Méndez. La complica. Crea desequilibrios que los niños no deberían tener que navegar. Entonces, ¿qué puedo hacer?», preguntó Ricardo, genuinamente confundido y sintiéndose impotente, de una manera que le era completamente desconocida. «No puedo simplemente ver cómo los desalojan cuando tengo el poder de prevenirlo». Ana lo estudió por un largo momento, sus ojos inteligentes pareciendo ver directamente a través de su alma. Cuando habló, sus palabras lo cambiarían todo.
¿Quiere ayudar? Deme un trabajo real, con beneficios y un futuro. Estoy a 2 semestres de terminar mi carrera de enfermería, pero no puedo permitirme continuar. Ayúdeme a construir algo duradero, no solo a pagar por una solución temporal que no resuelve nada. Mateo levantó la vista de su tarea, su joven rostro brillante con una comprensión que asombró a Ricardo. Mamá es muy inteligente, señor Méndez. Va a ser la mejor enfermera del mundo y ayudará a la gente enferma a sentirse mejor, igual que Sofía me ayudó a sentirme mejor por extrañar a papá. Y yo la ayudé a ella a encontrar su voz de nuevo. Es como un círculo de ayuda. Ricardo miró a esta mujer notable y a su extraordinario hijo, dándose cuenta de que había malinterpretado por completo todo sobre su situación. No se trataba de caridad, se trataba de oportunidad, dignidad y la posibilidad de construir algo significativo. 3 días después, Ricardo se sentó frente a Ana García en su sala de conferencias ejecutiva en el 4º piso de Empresas Méndez. El contraste era sorprendente. Ana con su mejor vestido, que todavía era claramente de segunda mano, rodeada de sillas de cuero italiano y ventanas del suelo al techo que ofrecían una vista de toda la ciudad. Hablé con nuestro departamento de recursos humanos, comenzó Ricardo, deslizando una carpeta a través de la mesa de Palisandro. Tenemos una vacante en nuestro programa de bienestar corporativo. El puesto implica coordinar servicios de salud para nuestros empleados, trabajar con nuestro personal médico y, eventualmente, gestionar iniciativas de bienestar. Es perfecto para alguien con su experiencia y futuro título de enfermería. Ana abrió la carpeta, sus ojos abriéndose de par en par mientras leía la cifra del salario. Señor Méndez, esto es más de lo que gano en 6 meses en mis 3 trabajos combinados. Hay más, continuó Ricardo sintiendo una extraña mezcla de nerviosismo y emoción. El puesto viene con beneficios de salud completos, reembolso de matrícula para terminar su carrera de enfermería y una instalación de recreación en el edificio donde Mateo podría quedarse después de la escuela hasta que usted termine de trabajar. Por primera vez desde que la conoció, Ana García parecía genuinamente atónita. Miró los papeles por un largo momento. Luego levantó la vista hacia Ricardo con ojos que brillaban con lágrimas no derramadas. ¿Por qué?, le preguntó simplemente. Esto es increíblemente generoso, pero ¿por qué está haciendo esto? Esto va mucho más allá de ayudar con la amistad de nuestros hijos. Ricardo se había hecho la misma pregunta 100 veces en los últimos 3 días. La respuesta se había cristalizado lentamente, dolorosamente, como una verdad que había estado evitando desde la muerte de Isabela. Porque Sofía no solo encontró su voz de nuevo, dijo en voz baja, encontró su luz. ¿Y Mateo? Mateo tiene algo especial, algo que no se puede enseñar ni comprar. Tiene la habilidad de sanar a la gente simplemente siendo él mismo. Vi lo que hizo por Sofía, lo que hace con esos niños en la biblioteca. Esto no es solo amistad, es un don. La mano de Ana tembló ligeramente mientras pasaba la página. El puesto comenzaría de inmediato. Mañana, si puede arreglárselas, le proporcionaremos asistencia de vivienda temporal mientras hace la transición. No. La voz de Ana fue firme de nuevo. No, asistencia de vivienda. Me las arreglaré con nuestro apartamento, hasta que pueda conseguir algo mejor. Pero el trabajo, lo miró con una sonrisa que transformó todo su rostro. El trabajo lo aceptaré con gratitud y la promesa de que no se arrepentirá de esta decisión. Mientras se daban la mano, Ricardo sintió que algo cambiaba en su pecho, una ligereza que no había experimentado desde antes de que Isabela muriera. Pero mientras observaba a Ana recoger los papeles con manos temblorosas, no podía evitar la sensación de que acababa de poner algo en movimiento que cambiaría todas sus vidas de maneras que no podía imaginar. Esa tarde, cuando Mateo y Sofía se encontraron en el parque, la noticia brotó de Mateo como fuegos artificiales. Sofía, ¿adivina qué? Mamá consiguió un trabajo de verdad en el edificio de tu papá. Un trabajo con seguro y todo. No tenemos que mudarnos. Giró en el arenero con los brazos extendidos, la arena volando por todas partes. El rostro de Sofía se iluminó con pura alegría. ¿En serio? ¿De verdad, de verdad? En serio, de verdad, de verdad.
Me quedaré para siempre y siempre, declaró Mateo. Y la mejor parte es que hay un lugar para niños en el edificio, así que puedo estar cerca de mamá mientras trabaja. Y quizás a veces podamos vernos durante el día. Ricardo observaba su celebración con una calidez en el pecho que se sentía extraña y maravillosa. Pero cuando otros padres en el parque comenzaron a notar su interacción, un hombre claramente rico, observando a su hija jugar con un niño del lado equivocado de la ciudad, comenzó a entender que sus problemas apenas estaban comenzando. Los susurros comenzaron de inmediato. ¿No es ese Ricardo Méndez? ¿Qué hace aquí? Dios mío. La ropa de ese niño parece sacada del mercadillo de la iglesia. Qué extraño verlos juntos. Por primera vez, Ricardo se dio cuenta de que unir dos mundos no se trataba solo de dinero o trabajos. Se trataba de confrontar una sociedad que prefería sus clases separadas y su caridad invisible. Pero mientras observaba a Sofía y Mateo construir su última creación de arena, una casa con ventanas que daban al cielo para poder saludar a sus padres en el cielo, Ricardo supo que no había vuelta atrás. Se había comprometido con este camino y, a donde quiera que llevara, caminarían juntos. 2 semanas después del nuevo puesto de Ana en Empresas Méndez, las primeras grietas comenzaron a aparecer. Ricardo se enteró cuando su asistente Margarita llamó a la puerta de su oficina con una expresión que significaba problemas. «Señor Méndez, necesitamos discutir la situación con la señora García», dijo Margarita, cerrando la puerta detrás de ella con un cuidado inusual. ¿Qué situación? Su trabajo ha sido ejemplar. Los empleados adoran los programas de bienestar que está implementando. Margarita se movió incómodamente. No es su desempeño, señor, es la percepción. Varios miembros de la Junta han expresado su preocupación por su participación personal en su contratación. Circulan rumores sobre favoritismo, sobre usted doblando las políticas de la empresa por razones personales. Ricardo sintió que su mandíbula se tensaba. Ana García fue contratada en base a sus calificaciones y nuestra necesidad genuina de alguien con sus habilidades. El hecho de que nuestros hijos sean amigos es irrelevante. ¿Lo es?, preguntó Margarita suavemente. Señor, trabajo para usted desde hace 8 años. Nunca lo he visto entrevistar personalmente a un candidato para un puesto de nivel medio, y mucho menos a alguien sin un título completo. La gente está hablando. Antes de que Ricardo pudiera responder, sonó su teléfono. La escuela de Sofía. Señor Méndez, habla la directora Suárez. ¿Podría venir esta tarde? Ha habido un incidente con Sofía. 1 hora después, Ricardo estaba sentado en la oficina de la directora, mientras Sofía se retorcía en la silla a su lado, con el rostro manchado de lágrimas. Frente a ellos se sentaba otra madre, la señora Tavares, cuya hija Beatriz estaba en la clase de Sofía. Sofía empujó a Beatriz durante el recreo, explicó la directora Suárez. Pero cuando le preguntamos por qué, dijo que Beatriz llamó a su amigo Mateo pobretón y dijo que era estúpida por jugar con niños pobres. La señora Tavares resopló con desdén. Beatriz simplemente estaba observando que Sofía parece haber formado un apego inapropiado a un niño de un entorno muy diferente. Los niños necesitan aprender sobre los límites sociales apropiados. Ricardo sintió que la ira bullía en su pecho, pero antes de que pudiera hablar, la pequeña voz de Sofía cortó la tensión. Mateo no es un pobretón, es el niño más amable e inteligente que conozco. Les lee a los niños pequeños y los hace sentir mejor cuando están tristes. Beatriz no sabe nada de él y tampoco sabe nada de estar triste. La sala quedó en silencio. Sofía acababa de decir más palabras en defensa de su amigo de las que había dicho a nadie en la escuela en 3 años. Sofía, empujar nunca es apropiado, dijo la directora Suárez suavemente. Pero entiendo que estabas defendiendo a tu amigo. Eso demuestra lealtad. El rostro de la señora Tavares se enrojeció. A eso me refiero exactamente. Esta asociación claramente está afectando el comportamiento de Sofía. Quizás el señor Méndez debería reconsiderar permitir que su hija pase tiempo con niños de circunstancias tan diferentes. Ricardo se levantó lentamente, su voz mortalmente tranquila. Señora Tavares,
Mi hija ha encontrado su voz por primera vez en 3 años gracias a su amistad con Mateo García. Si tiene un problema con eso, le sugiero que examine sus propios prejuicios en lugar de cuestionar mis decisiones como padre. Mientras salían de la escuela, Sofía deslizó su mano en la de Ricardo. Papá, lamento haber empujado a Beatriz, pero no lamento haber defendido a Mateo. Mamá solía decir que defender a las personas que amamos siempre está bien, incluso cuando es difícil. Ricardo apretó su mano, sintiéndose orgulloso y aterrorizado al mismo tiempo. Sofía estaba aprendiendo a luchar por lo que le importaba, pero al hacerlo también estaba aprendiendo que su nueva configuración familiar enfrentaría la resistencia de un mundo que prefería sus límites claramente dibujados. Esa noche, mientras Ricardo arropaba a Sofía en la cama, ella hizo la pregunta que él había estado temiendo. Papá, ¿por qué algunas personas piensan que Mateo no es tan bueno como yo? Es más inteligente que la mayoría de los niños de mi clase y definitivamente es más amable. Ricardo se sentó en el borde de su cama, buscando palabras que pudieran explicar los prejuicios de los adultos al corazón inocente de una niña. Algunas personas juzgan a otros por cosas que no importan, cariño. Cosas como cuánto dinero tienen sus familias o dónde viven, pero tú sabes lo que realmente importa, ¿verdad? Lo amables que son por dentro, dijo Sofía suavemente. ¿Y si te hacen sentir ganas de hablar cuando pensabas que habías olvidado cómo? Exactamente. Y Sofía, estoy orgulloso de ti por defender a Mateo, aunque empujar no es la respuesta. La próxima vez usa tus palabras. Ahora tienes palabras poderosas. Mientras Ricardo apagaba la luz, la voz de Sofía se filtró a través de la oscuridad. Papá, la gente intentará hacer que Mateo y su mamá se vayan porque piensan que no deberíamos estar juntos. La pregunta golpeó a Ricardo como un puñetazo físico, porque la verdad era que estaba empezando a temer que la respuesta pudiera ser sí. La crisis llegó un martes por la mañana en junio, rápida y brutal como una tormenta de verano. Ricardo estaba revisando los informes trimestrales cuando Margarita irrumpió en su oficina sin llamar, con el rostro pálido y urgente. Señor, tiene que ver esto inmediatamente. Deslizó un periódico local sobre su escritorio, sus manos temblando ligeramente. El titular hizo que la sangre de Ricardo se helara. El caso de caridad personal del director de Empresas Méndez, favoritismo o romance. Debajo había una foto de Ricardo, Ana, Mateo y Sofía saliendo juntos de la biblioteca el fin de semana anterior, pareciendo a todas luces una familia. El artículo era una obra maestra de insinuación y especulación calculada. Cuestionaba las cualificaciones de Ana, sugería relaciones inapropiadas y pintaba a Ricardo como un director ejecutivo que había torcido las políticas de la empresa para su beneficio personal. Peor aún, profundizaba en la historia de Sofía, describiéndola como la hija traumatizada de la fallecida Isabela Méndez, ahora potencialmente utilizada como un peón en la crisis de la mediana edad de su padre. ¿Cómo obtuvieron esta información?, demandó Ricardo, su voz peligrosamente tranquila. El periodista habló con varios empleados, antiguos padres de la escuela, incluso algunos de los habituales del parque. ¿Alguien ha estado filtrando detalles durante semanas? Margarita hizo una pausa. Señor, la Junta se reúne en sesión de emergencia esta tarde. Están preocupados por la reputación de la empresa. Al mediodía, el teléfono de Ricardo sonaba sin parar. A las 2 de la tarde, la historia había sido recogida por los medios de noticias financieras. A las 4, las acciones de Empresas Méndez habían caído un 3%. A las 5, Ricardo se encontró sentado frente a su propia junta directiva como un acusado en un juicio. Ricardo, somos amigos desde hace 15 años, dijo Ricardo Blanco, el presidente de la junta y viejo compañero de universidad de Ricardo. Pero esta situación se ha vuelto insostenible. La apariencia de incorrección está dañando nuestra reputación corporativa. No hay incorrección, dijo Ricardo firmemente. Ana García fue contratada en base a sus calificaciones y nuestra necesidad genuina. Una mujer con un título incompleto y sin experiencia corporativa, contratada con un salario un 30% por encima del estándar de la industria, cuyo hijo resulta ser el mejor amigo de tu hija.
La miembro de la Junta, Patricia Vázquez, negó con la cabeza. Ricardo, incluso si todo está en orden, la apariencia es terrible. Ricardo miró alrededor de la sala a los rostros que había conocido durante años, personas en las que había confiado el futuro de su empresa. ¿Me están pidiendo que la despida? El silencio se extendió como alambre de espino. Te estamos pidiendo que tomes una decisión sobre lo que importa más, dijo Ricardo Blanco en voz baja. ¿Tus relaciones personales o la empresa que tu esposa te ayudó a construir? La mención de Isabela golpeó a Ricardo como una bofetada. Isabela, que había creído en usar el éxito para levantar a otros. Isabela, que habría amado el espíritu de Mateo y la dignidad de Ana. Isabela, que le había hecho prometer a Ricardo que nunca dejaría que el corazón de Sofía se cerrara al mundo. Necesito tiempo para pensar, dijo Ricardo levantándose bruscamente. Tienes hasta el viernes, dijo Patricia. O la señora García renuncia, o nos veremos obligados a convocar un voto de no confianza en tu liderazgo. Esa noche, Ricardo se sentó en su despacho con un vaso de whisky que no podía saborear, mirando una foto de Isabela sosteniendo a la bebé Sofía. ¿Qué haría Isabela? ¿Qué diría sobre un mundo que castigaba la bondad y le exigía elegir entre la curación de su hija y la reputación de su empresa? Su teléfono vibró con un mensaje de Ana. Señor Méndez, vi las noticias. Presentaré mi renuncia mañana. Gracias por la oportunidad. Mateo y yo estaremos bien. Antes de que Ricardo pudiera responder, Sofía apareció en la puerta en pijama con el rostro manchado de lágrimas. Papá, Mateo llamó. Dijo que su mamá tiene que renunciar a su trabajo porque la gente está diciendo cosas malas de que seamos amigos. Dijo que tal vez ya no deberíamos vernos porque estamos causando demasiados problemas. El corazón de Ricardo se hizo pedazos mientras miraba el rostro devastado de su hija. Había encontrado su voz, su alegría, su mejor amigo, y ahora los prejuicios de los adultos amenazaban con quitárselo todo. ¿Es verdad, papá? Tenemos que dejar de ser amigos de Mateo porque a la gente no le gusta que estemos juntos. Ricardo se dio cuenta de que este momento definiría no solo su futuro, sino la comprensión de Sofía sobre si el amor y la lealtad importaban más que la opinión pública y el éxito financiero. Su respuesta lo cambiaría todo. Ricardo no durmió esa noche. Al amanecer, había tomado una decisión que salvaría a su familia o destruiría todo lo que había construido. Llamó a Margarita a las 6 de la mañana. Cancela todas mis reuniones de hoy y convoca una conferencia de prensa de emergencia para las 2 de la tarde. Señor, la Junta aconsejó específicamente no estoy pidiendo consejo. Te estoy diciendo lo que vamos a hacer. A las 7 de la mañana, Ricardo llamó a la puerta del apartamento de Ana. Abrió todavía en pijama, con los ojos rojos de llorar. Señor Méndez, lo decía en serio. Renunciaré hoy. No dejaré que Mateo y Sofía sufran porque los adultos no pueden lidiar con su amistad. ¿Puedo pasar? Necesitamos hablar. En la pequeña sala de estar, Mateo estaba sentado en la mesa de la cocina, empujando el cereal en su tazón, su brillo habitual disminuido. Cuando vio a Ricardo, esbozó una sonrisa valiente. Hola, señor Méndez. Le dije a Sofía que no debería estar triste por el trabajo de mamá. Estaremos bien. Siempre estamos bien. La resiliencia del niño frente a la crueldad de los adultos rompió algo en el pecho de Ricardo. Mateo, ¿y si te dijera que tu mamá no tiene que renunciar? ¿Y si te dijera que a veces los adultos tienen que enfrentarse a los matones, igual que los niños? Los ojos de Mateo se abrieron de par en par. ¿Quieres decir como cuando Sofía empujó a Beatriz por decir cosas malas de mí? Exactamente así, excepto que en lugar de empujar voy a usar mis palabras. Palabras muy públicas. Ana lo miró fijamente. Señor Méndez, no puede arriesgar su empresa por nosotros. No vale la pena. Estás equivocada, dijo Ricardo en voz baja. Ustedes dos me devolvieron a mi hija. Me mostraron lo que importa. Y si mi empresa no puede sobrevivir a que yo haga lo correcto, entonces quizás no sea la empresa que Isabela y yo soñamos con construir. A las 2 de esa tarde, Ricardo se paró frente a una sala llena de reporteros, cámaras y rostros escépticos.
Detrás de él una gran pantalla mostraba el logo de Empresas Méndez y la declaración de misión: construyendo comunidades, fortaleciendo familias, creando oportunidades. Buenas tardes. Estoy aquí para abordar la especulación reciente sobre las prácticas de contratación de mi empresa y mis relaciones personales. La voz de Ricardo era firme, controlada. Hace 3 meses, mi hija de 7 años, Sofía, dijo sus primeras palabras en más de 3 años. Había estado en silencio desde que perdió a su madre en un accidente de coche, a pesar de los esfuerzos de los mejores especialistas que el dinero podía contratar. Un murmullo recorrió la multitud. Esto no era lo que esperaban. Sofía encontró su voz de nuevo gracias a su amistad con Mateo García, de 7 años. Un niño notable que entendía la pérdida, que mostraba bondad sin esperar recompensa, y que poseía un don para sanar corazones rotos. La madre de Mateo, Ana García, está cursando una carrera de enfermería mientras trabaja en 3 empleos para mantener a su hijo después de perder a su esposo en un accidente laboral. Ricardo hizo una pausa, mirando directamente a las cámaras. Cuando supe que la familia García enfrentaba un desalojo, se me presentó una elección. Podía extender un cheque y sentirme bien con mi caridad, o podía crear una oportunidad para que una mujer trabajadora construyera un futuro mejor para ella y su hijo. Elegí la oportunidad. Elegí ofrecerle a Ana García un puesto en nuestra empresa, un puesto para el que está excepcionalmente calificada, habiendo superado la adversidad mientras mantenía su dignidad, su ética de trabajo y su compromiso de ayudar a los demás. La sala estaba completamente en silencio. Empresas Méndez siempre ha defendido el principio de que el éxito no significa nada si no levanta a otros. Hoy reafirmo ese compromiso. Ana García fue contratada no porque nuestros hijos sean amigos, sino porque encarna los valores sobre los que se construyó esta empresa. Cualquier miembro de la Junta que no pueda apoyar esta decisión es bienvenido a renunciar. Ricardo se acercó más a los micrófonos, su voz ganando fuerza. No me disculparé porque mi hija haya encontrado su voz. No me disculparé por reconocer el talento sin importar el código postal de alguien. Y no me disculparé por creer que en este país la amistad entre niños debería celebrarse, no ser examinada. Mientras Ricardo dejaba el podio, los reporteros gritaban preguntas, pero él las ignoró todas. Había dicho lo que tenía que decir, ahora tenía que vivir con las consecuencias. Su teléfono sonaba antes de llegar a su coche. El nombre de Ricardo Blanco apareció en la pantalla. Ricardo, ¿qué diablos crees que acabas de hacer? Dije la verdad, Ricardo. Algo que parece que hemos olvidado cómo hacer. La Junta se reúne esta noche. Eso no será necesario, interrumpió Ricardo, porque acabo de recordar algo importante. Poseo el 52% de esta empresa, lo que significa que no sirvo a placer de la Junta. Ustedes sirven al mío. El silencio al otro lado fue ensordecedor. Ahora, si me disculpan, tengo que recoger a mi hija de la escuela. Probablemente se esté preguntando si su amistad está a punto de destruir todo lo que le importa. Y puedo decirle que hay algunas cosas por las que vale la pena luchar. Mientras Ricardo colgaba, se dio cuenta de que, por primera vez desde la muerte de Isabela, se sentía como el hombre con el que ella se había casado. El hombre que creía que hacer lo correcto importaba más que estar cómodo. Pero la verdadera prueba vendría cuando Sofía hiciera la pregunta que sabía que estaba esperando. ¿Había salvado a su nueva familia? ¿O su postura pública había empeorado las cosas? La respuesta llegó antes de lo que Ricardo esperaba. Cuando llegó a la escuela de Sofía, la encontró sentada en la oficina de la directora con Mateo a su lado, ambos niños tomados de la mano y luciendo notablemente serenos para 2 niños de 7 años cuyas vidas habían sido puestas patas arriba. Señor Méndez, dijo la directora Suárez, levantándose cuando Ricardo entró. Llamé porque los niños insistieron en estar juntos hoy y, dadas las circunstancias, pensamos que sería mejor mantenerlos en la oficina, donde estarían a salvo de la atención de los medios. A través de la ventana, Ricardo podía ver furgonetas de noticias en el estacionamiento de la escuela, reporteros con cámaras esperando un vistazo de los niños en el centro de la historia. Papá,
Sofía saltó y corrió hacia él. ¿De verdad le dijiste a todo el mundo en la tele que Mateo y Ana debían quedarse? ¿De verdad dijiste que la amistad es más importante que las opiniones de la gente mala? Sí, cariño. Dije la verdad sobre lo que tú y Mateo significan para nuestra familia. Mateo se acercó más vacilante. Señor Méndez, mamá vio su discurso en la tele en el trabajo. Lloró, pero esta vez fueron lágrimas de felicidad. Dijo que usted es la persona más valiente que ha conocido. Mateo, tu madre es la valiente, criándote sola, trabajando tan duro para construir una vida mejor. Eso requiere verdadero coraje. Señor Méndez, interrumpió la directora Suárez suavemente. Hay algo que debe saber. Después de que se emitió su conferencia de prensa, recibimos más de 200 llamadas. La mayoría fueron de apoyo. Padres compartiendo sus propias historias sobre sus hijos, encontrando amistad a través de las líneas sociales. Gente elogiándolo por tomar una postura. Ricardo sintió una pequeña chispa de esperanza. ¿Y las otras? Algunas quejas, principalmente de personas con las que hemos tenido problemas antes, pero en general, la respuesta ha sido abrumadoramente positiva. Parece que su mensaje resonó con más gente de lo que podría haber esperado. Mientras se preparaban para salir por la entrada trasera para evitar a los medios, Sofía tiró de la manga de Ricardo. Papá, ¿puede venir Mateo a casa con nosotros hoy? Quiero mostrarle el jardín de mamá. Creo que le gustaría ver dónde plantó flores que vuelven cada año, incluso después de que el invierno las hace dormir. Ricardo miró a estos dos niños notables que se habían encontrado contra todo pronóstico y habían reconstruido los pedazos rotos del otro con nada más que pura amistad. Claro que puede, cariño. Creo que a tu mamá le encantaría que Mateo viera su jardín. Esa noche, mientras Ricardo observaba a Sofía y Mateo leer juntos en el jardín de Isabela, mientras Ana ayudaba a preparar la cena en su cocina, sonó su teléfono. El identificador de llamadas mostraba el número de Ricardo Blanco. Ricardo, te debo una disculpa. La junta se reunió esta noche y después de ver la respuesta pública a tu discurso, hemos decidido unánimemente apoyar tu postura. Más que eso, queremos expandir el programa de bienestar que Ana está desarrollando, convertirlo en una iniciativa emblemática. Ricardo salió, donde podía hablar en privado. ¿Qué te hizo cambiar de opinión, Ricardo? Mi esposa. Me recordó que nuestra hija luchó con la ansiedad durante 2 años, después de nuestro divorcio, y lo único que la ayudó fue una amistad con una chica de un entorno completamente diferente. A veces nos enfocamos tanto en proteger lo que tenemos que olvidamos por qué lo construimos en primer lugar. A través de la ventana de la cocina, Ricardo podía ver a Ana y Sofía trabajando lado a lado, enseñándose mutuamente. Ana mostrándole a Sofía cómo sazonar las verduras, Sofía mostrándole a Ana qué hierbas crecían en diferentes partes del jardín. Ricardo, hay una cosa más. Quiero establecer un fondo de becas. La beca conmemorativa Isabela Méndez, para padres solteros que cursan estudios en el campo de la salud. Quiero asegurarme de que otras familias como la de Ana tengan las oportunidades que merecen. Considéralo hecho. Y Ricardo, ese niño, es algo especial, ¿no? Ricardo observó a Mateo regando cuidadosamente las plantas que Sofía le había mostrado, explicándole a cada flor por qué era importante beber agua para crecer fuerte. Sí, ambos lo son. Mientras Ricardo colgaba, Sofía apareció a su lado, deslizando su pequeña mano en la de él. Papá, Mateo quiere saber si podemos cenar así todas las semanas, como una familia de verdad que elige estar junta en lugar de tener que estarlo. Ricardo miró el rostro esperanzado de su hija, luego de vuelta a la cocina, donde Mateo estaba haciendo reír a Ana con una historia animada sobre su día. Creo que eso suena perfecto. Sofía, creo que a mamá le gustaría que eligiéramos a nuestra familia con nuestros corazones. Pero mientras Ricardo decía las palabras, se dio cuenta de que todavía quedaba una prueba más por venir, una que determinaría si su familia no convencional podría realmente sobrevivir en un mundo que prefería sus historias de amor simples y sus líneas sociales claramente definidas. Mañana traería el desafío final, y Ricardo no estaba seguro de si alguno de ellos estaba preparado para lo que revelaría.
La prueba final llegó una fría mañana de julio, 6 meses después de que Sofía dijera por primera vez el nombre de Mateo en aquel arenero. Ricardo estaba revisando las solicitudes para la beca conmemorativa. Isabela Méndez, cuando Margarita llamó a su puerta con una expresión que había aprendido a reconocer. La mirada que significaba que alguien de su pasado estaba a punto de chocar con su presente. Señor Méndez, hay alguien aquí para verlo. Dice que es sobre la familia García y que no hablará con nadie más. Se llama doctora Elena Martínez y parece alterada. La mujer que entró en la oficina de Ricardo tenía unos 50 años, con el cabello canoso recogido severamente y el porte de alguien acostumbrado a conversaciones difíciles. Se movía con la autoridad de alguien que daba noticias que cambiaban vidas para ganarse la vida. Señor Méndez, soy la doctora Martínez del Hospital Infantil. Fui la consejera de trauma de Sofía durante el primer año después del accidente. Hizo una pausa, estudiando su rostro. Necesito hablar con usted sobre Mateo García. La sangre de Ricardo se convirtió en hielo. ¿Mateo está enfermo? ¿Ha pasado algo? No, nada de eso. Pero hay algo que necesita saber. Algo que debería haberle dicho hace meses, cuando vi por primera vez la cobertura de noticias. La doctora Martínez se sentó pesadamente, como si el peso de sus palabras fuera demasiado para soportar de pie. Señor Méndez, Mateo García también fue paciente mío. Las palabras golpearon a Ricardo como un puñetazo físico. ¿Qué quiere decir? Hace 18 meses, cuando su padre murió en ese accidente de construcción, Mateo estaba en el coche que trajo a Carlos al hospital. Lo vio todo. El accidente, la ambulancia, los momentos finales de su padre. Desarrolló mutismo selectivo igual que Sofía. Durante 8 meses Mateo no habló con nadie, excepto con su madre. E incluso entonces, solo en susurros. Ricardo sintió que la habitación giraba a su alrededor. Eso es imposible. Mateo habla constantemente. Es el niño más verbal que he conocido. Ahora lo es, pero cuando vino a mí por primera vez, estaba tan silencioso como Sofía lo estuvo alguna vez. Su curación comenzó hace unos 4 meses, justo cuando conoció a Sofía. La doctora Martínez se inclinó hacia adelante con los ojos intensos. Señor Méndez, lo que sucedió entre Sofía y Mateo en ese arenero no fue solo amistad. Fueron 2 niños traumatizados, reconociendo el dolor del otro y sanándose mutuamente a través de la conexión. La revelación destrozó todo lo que Ricardo creía entender. Mateo no había ayudado a Sofía a encontrar su voz. Habían encontrado sus voces juntos. El niño que parecía tan seguro, tan naturalmente dotado para ayudar a otros, había estado librando su propia batalla con el silencio. ¿Por qué Ana no me lo dijo?, preguntó Ricardo, su voz apenas un susurro. Porque Mateo le hizo prometer que no lo haría. Tenía miedo de que si la gente sabía que él también había estado roto, no confiarían en él para ayudar a Sofía. Estaba protegiendo la recuperación de ella, escondiendo su propio viaje. Ricardo cerró los ojos, viendo cada interacción entre los niños bajo una nueva luz. La sabiduría de Mateo sobre extrañar a la gente, su comprensión instintiva del silencio de Sofía, su habilidad natural para conectar con niños heridos. Todo tenía un sentido perfecto y devastador. Hay más, continuó la doctora Martínez. El día del accidente de Carlos, él estaba trabajando en un proyecto de construcción para Empresas Méndez. El sitio de construcción donde murió era la cimentación de su nueva sede corporativa. El mundo de Ricardo se inclinó sobre su eje. Carlos García había muerto, construyendo los sueños de Ricardo. Mientras Ricardo se sentaba en reuniones de la Junta, planificando el futuro, el hombre cuya muerte había traumatizado a Mateo fue asesinado creando algo para el legado de la familia Méndez. Doctora Martínez, ¿por qué me cuenta esto ahora? Porque Mateo está luchando de nuevo. La atención de los medios, el escrutinio de su amistad con Sofía, está trayendo de vuelta su trauma. Ana llamó ayer porque está empezando a retirarse, a culparse a sí mismo por los problemas que su familia está enfrentando. Piensa que si él no hubiera estado roto, nada de esto habría sucedido. La ironía era devastadora. Mateo, que había salvado a Sofía, siendo lo suficientemente valiente como para hablar primero, ahora se estaba retirando al silencio
porque temía que su fragilidad estuviera lastimando a las personas que amaba. Ricardo se levantó bruscamente. Necesito verlo ahora. 20 minutos después, Ricardo se encontraba de nuevo en el número 231 de la calle de Las Palmas, pero esta vez no llevaba un cheque o una oferta de trabajo. Llevaba el peso de la comprensión y la determinación de salvar al niño que había salvado a su hija. Ana abrió la puerta, con el rostro manchado de lágrimas. Señor Méndez, iba a llamarlo. Mateo ha estado tan callado desde ayer. Ni siquiera habla con Sofía por teléfono. Ana, necesitamos hablar. Todos juntos. Encontraron a Mateo en su habitación, sentado junto a la ventana con el telescopio que su padre le había dado, mirando el cielo nublado con ojos que habían perdido su luz. Cuando vio a Ricardo esbozó una débil sonrisa. Hola, señor Méndez. Siento haber estado raro últimamente. Solo no quiero causar más problemas a Sofía. Ricardo se sentó en la pequeña cama de Mateo, su corazón rompiéndose por este niño notable que llevaba cargas demasiado pesadas para hombros jóvenes. Mateo, la doctora Martínez vino a verme hoy. Me contó sobre tu papá, sobre el accidente, sobre cómo tú tampoco pudiste hablar durante mucho tiempo. El rostro de Mateo se derrumbó. Prometió que no lo diría. Le hice prometer porque no quería que usted lo supiera. ¿Por qué? La voz de Ricardo era suave. Porque la voz de Mateo se quebró. Porque si la gente supiera que yo también estaba roto, podrían pensar que estaba empeorando a Sofía en lugar de mejorarla. Y porque mi papá murió construyendo algo para su empresa y tenía miedo de que usted se sintiera demasiado triste por eso como para dejarnos seguir siendo amigos. Las palabras destrozaron el corazón de Ricardo en 1000 pedazos. Este niño de 7 años había estado protegiendo a todos, a Sofía, a Ana, incluso al propio Ricardo, llevando su dolor solo. Mateo, mírame. Ricardo esperó hasta que el niño encontró sus ojos. Tu padre no solo murió construyendo algo para mi empresa, murió construyendo algo que crearía empleos para cientos de familias, algo que ayudaría a otras personas a alcanzar sus sueños. Era un héroe, igual que tú. No soy un héroe, solo soy un niño que se asustó y dejó de hablar. Eres un héroe porque encontraste tu voz de nuevo y la usaste para ayudar a Sofía a encontrar la suya. Eres un héroe porque viste a alguien más que estaba herido y elegiste ser valiente por ella cuando todavía estabas aprendiendo a ser valiente por ti mismo. Mateo se secó la nariz con la manga. ¿En serio? ¿De verdad, de verdad? De verdad, de verdad. Y Mateo, hay una cosa más que necesitas saber. El accidente de tu padre llevó a nuevas regulaciones de seguridad que han salvado la vida de docenas de otros trabajadores. Su sacrificio significó algo, igual que tu amistad con Sofía significa algo. Mientras Ricardo hablaba, vio la luz regresar lentamente a los ojos de Mateo. Pero la verdadera magia ocurrió cuando Sofía apareció en la puerta, habiendo convencido a su conductor de que la trajera al apartamento cuando Mateo no contestó sus llamadas. Mateo García, dijo ella con la autoridad feroz de una niña de 7 años en una misión. Deja de sentir lástima por ti mismo ahora mismo. Los dos estábamos rotos y nos arreglamos el uno al otro. Y esa es la cosa más hermosa de todo el mundo. Si intentas quitar eso sintiéndote triste por ello, me voy a enojar mucho contigo. Mateo la miró por un momento, luego estalló en carcajadas. La primera risa real que Ricardo le había oído en semanas. Sofía Méndez, eres la mejor amiga más mandona que nadie ha tenido jamás. Bien, ahora ven aquí y ayúdame a decirles a nuestros padres que queremos hacer algo especial para todos los niños cuyas mamás y papás están en el cielo. Mientras Ricardo observaba a los niños abrazarse, sus conexiones sanadoras más fuertes que nunca, se dio cuenta de que esta nunca había sido una historia sobre un hombre rico ayudando a una familia pobre. Había sido una historia sobre personas rotas encontrándose y eligiendo convertirse en familia, a pesar de o quizás debido a sus heridas compartidas. 6 meses después, Ricardo estaba de pie en la nueva ala infantil del Centro de Apoyo Familiar Isabela Méndez, observando a Mateo y Sofía dirigir un grupo de apoyo para niños que habían perdido a sus padres. El centro, construido con fondos de la Fundación Conmemorativa Isabela Méndez,
y dirigido por Ana García Méndez, quien legalmente se había convertido en parte de su familia. Servía a familias de todos los rincones de la ciudad. Lo que pasa con extrañar a alguien, estaba diciendo Mateo a una sala llena de niños, es que nunca deja de doler por completo, pero puede empezar a doler menos cuando encuentras a otras personas que entienden. Sofía asintió seriamente. Y cuando ayudas a otros niños que están tristes como tú lo estabas, haces que la tristeza se convierta en algo útil, como flores que crecen de la tierra. La tierra no es bonita, pero hace posibles cosas hermosas. Ricardo sonrió, recordando la cita favorita de Isabela. La curación no se trata de olvidar el dolor, se trata de transformarlo en algo que ayude a otros a doler menos. Mientras observaba a su hija, su familia extendida, ayudar a otro niño silencioso a encontrar palabras, Ricardo entendió que este siempre había sido el plan de Isabela. De alguna manera, desde donde sea que los estuviera observando, había orquestado toda esta hermosa colisión de corazones rotos, aprendiendo a latir en armonía de nuevo. Sofía captó su mirada y saludó, su sonrisa lo suficientemente brillante como para iluminar toda la ciudad. A su lado Mateo sonrió y le dio un pulgar hacia arriba a Ricardo, antes de volverse de nuevo, para ayudar a una niña que estaba tratando de decir el nombre de su padre por primera vez desde su muerte. Dos niños que habían encontrado sus voces en un arenero se habían convertido en sanadores para un mundo lleno de personas que aprendían a hablar después del silencio. Y Ricardo Méndez, el director ejecutivo que una vez pensó que el amor podía medirse en dólares y el éxito cuantificarse en ganancias, había aprendido que las cosas más valiosas de la vida no se podían comprar, solo se podían elegir, nutrir y compartir con corazones lo suficientemente valientes como para permanecer abiertos, a pesar del riesgo de romperse. Al final, Sofía había tenido razón desde el principio. A veces, la cosa más hermosa de todo el mundo era simplemente dos personas rotas, eligiendo arreglarse mutuamente, una palabra a la vez. ¿Te ha gustado esta historia emocionante? Si tocó tu corazón, deja un like. Suscríbete al canal para más historias que te conmoverán. Activa la campanita para no perderte ninguna novedad. Cuéntame en los comentarios. ¿Crees que el amor trasciende la muerte? ¿Has tenido alguna experiencia inexplicable con seres queridos que han fallecido? Quiero escuchar tus historias. Y no olvides compartir este video con esa persona especial que necesita creer en los milagros y las segundas oportunidades. Hasta la próxima historia con amor.